Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una bomba, algo que de verdad nos va a dejar con la boca abierta. Porque ya saben que en este canal nos encanta desentrañar los secretos mejor guardados de nuestras celebridades favoritas, y hoy vamos a hablar de uno que no se esperaba. Se trata de Can Yaman, ese bombón turco que nos ha robado el corazón a más de una, y sí, ha revelado una pasión secreta que, créanme, los va a sorprender muchísimo. ¿Listos para descubrir de qué se trata? Pues quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Denle ahí abajito al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras revelaciones. A ver, Can Yaman. ¿Qué podemos decir de él? Galán, actorazo con una legión de fans que lo siguen a todas partes, especialmente aquí en Latinoamérica, donde sus telenovelas han sido auténticos fenómenos. Lo hemos visto en dramas, en comedias románticas, siempre con esa mirada intensa y esa sonrisa que derrite. Pero más allá de los focos, de las cámaras, de los guiones que interpreta, siempre nos preguntamos, ¿quién es realmente Can Yaman? ¿Qué le apasiona cuando no está actuando? Porque detrás de esa imagen pública tan cuidada, siempre hay un mundo interior, gustos, aficiones que a veces salen a la luz de forma inesperada. Y hoy, hemos logrado asomarnos a uno de esos rincones secretos de su vida. Seamos honestos, a veces pensamos que las celebridades solo viven de su trabajo, de las alfombras rojas, de las entrevistas. Pero no es así. Detrás de cada estrella hay personas con sus propias inquietudes, con sus propios sueños y sí, con sus pasiones. Y la de Can Yaman, la que ha confesado recientemente y que ha dado tanto de qué hablar, es algo que lo aleja un poquito de ese mundo glamoroso al que estamos acostumbrados, y nos lo acerca más a nosotros, a lo terrenal, a algo que muchos de nosotros también disfrutamos, aunque quizás no con la misma intensidad o bajo los mismos focos. Verán, Can Yaman no es solo un actor. Ha demostrado ser un hombre con muchos talentos y aparentemente con muchas ganas de explorar diferentes facetas de la vida. Y esta pasión secreta que ha revelado tiene que ver con algo que requiere fuerza, dedicación y sobre todo, una gran conexión con la naturaleza. No se trata de jardinería, aunque sería interesante. Tampoco es algo artístico como la pintura o la escultura, aunque tampoco nos sorprendería. Esto es algo mucho más físico, más salvaje, digamos. Ha sido en algunas entrevistas recientes, donde se ha mostrado más abierto que nunca, que Can ha empezado a soltar pistas sobre esta afición que hasta ahora mantenía bastante reservada. Hablamos de algo que lo ayuda a desconectar, a recargar energías, a olvidarse por completo de las presiones de la industria. Y cuando digo desconectar, me refiero a desconectar de verdad, a dejar atrás el estrés de los sets de filmación, de los viajes constantes, de las miradas de miles de personas. Y la revelación es que a Can Yaman le apasiona la pesca deportiva. Sí, han oído bien. Pesca deportiva. Y no hablamos de ir al estanque del barrio a lanzar el anzuelo. Hablamos de salir a mar abierto, de enfrentar las olas, de pasar horas bajo el sol, esperando esa picada que te pone los pelos de punta. Y no solo eso, porque la pesca deportiva, para quienes la practican, va más allá de solo pescar. Es una filosofía de vida, una conexión profunda con el mar, con los animales marinos, con la paciencia y la estrategia. Imagínense a Can Yaman con su traje de baño, su sombrero para el sol, su caña de pescar en mano, rodeado de la inmensidad del océano. Es una imagen que cambia radicalmente la percepción que muchos tenemos de él, ¿verdad? Lo vemos siempre tan impecable, tan arreglado, y de repente nos lo encontramos en medio de la naturaleza, con la ropa embarrada, las manos curtidas, concentrado en un arte que requiere una calma y una fuerza interior que no siempre se aprecian en sus personajes. Y no es solo un gusto pasajero. Según ha contado él mismo, lleva años practicando esta afición, pero siempre ha preferido mantenerla en un ámbito más privado. La razón es simple y a la vez muy humana: quiere que su vida personal, sus verdaderos placeres, sean personales. No quiere que todo sea un espectáculo. Quiere tener un espacio donde pueda ser él mismo, sin las cámaras ni la presión de ser la estrella que todos esperan que sea. Además, la pesca deportiva para él es una forma de meditación. Es un momento para estar consigo mismo, para pensar, para reflexionar, para simplemente observar el mar y dejar que el tiempo pase. En un mundo donde todo va a la velocidad de la luz, donde la inmediatez lo es todo, encontrar un pasatiempo que te obligue a ser paciente, a esperar, a observar, es un verdadero tesoro. Y Can Yaman lo ha encontrado en el mar.
Ha comentado que se siente muy conectado con la naturaleza a través de esta actividad. D. Que el mar le transmite una energía especial, una paz que no encuentra en ningún otro lado. Y no solo eso, sino que también ha aprendido mucho sobre el respeto por la vida marina, sobre la importancia de la conservación. Porque quienes practican la pesca deportiva de forma responsable, suelen ser amantes del mar y preocupados por su ecosistema. Y Can Yaman, al parecer, también comparte esa sensibilidad. En sus confesiones ha mencionado que ha aprendido a leer las corrientes, a entender el comportamiento de los peces, a disfrutar del simple hecho de estar al aire libre. Y sí, también ha hablado de la adrenalina que se siente cuando se engancha un pez grande, de la emoción de la lucha, de la satisfacción de capturar una pieza importante siempre y cuando, por supuesto, se respeten las normativas de pesca y se devuelvan al mar aquellos ejemplares que no cumplen con los requisitos o que simplemente no se van a consumir. Lo que más llama la atención de esta pasión secreta es el contraste con su carrera. Él es un actor que vive de interpretar, de dar vida a otros personajes, de estar en el bullicio de la ciudad, de los estudios, de los eventos. Y de repente lo encontramos en la soledad del mar, en contacto directo con los elementos, en una actividad que requiere un tipo de concentración diferente, más instintiva, más primaria. Y es precisamente esa dualidad lo que lo hace aún más interesante, ¿no creen? Nos demuestra que detrás de la figura pública hay un ser humano con sus propios intereses, con sus propios refugios. Que busca equilibrio en su vida, que necesita esos momentos de desconexión para poder seguir rindiendo al máximo en su profesión. Además, esta afición no es algo que él haya descubierto ayer. Como les decía, lleva años practicándola. Lo que pasa es que nunca se había atrevido a hablar de ella en público, quizás por miedo a ser juzgado, o simplemente porque quería que fuera algo solo para él. Pero con el tiempo y con la madurez que da la experiencia, se ha dado cuenta de que compartir estas facetas de su vida puede ser algo positivo, algo que nos acerque más a él como persona, no solo como artista. Y nos da pie a pensar en nuestras propias pasiones. ¿Cuántas cosas hacemos que disfrutamos secretamente? ¿Cuántas aficiones tenemos que guardamos para nosotros por vergüenza, por timidez, o simplemente porque son nuestro pequeño oasis de paz? Yo creo que esta confesión de Can Yaman nos anima a todos a valorar esos momentos, a permitirnos tener esos espacios de disfrute personal, sin importar lo que piensen los demás. Imaginen la escena, un día agotador de rodaje, lleno de escenas intensas, de diálogos largos, de ensayos interminables. Y al final del día, en lugar de ir a una fiesta o a un evento, Can se enfunda en su equipo de pesca, se dirige a la costa, y se pierde en la inmensidad del mar. Esa es una imagen poderosa, que nos habla de un hombre que sabe lo que quiere, que sabe cómo recargar sus baterías, que busca la autenticidad en cada aspecto de su vida. Y lo más interesante es cómo esta pasión puede influir en su trabajo. La paciencia que se aprende en la pesca, la capacidad de esperar el momento justo, la observación detallada del entorno, todo eso puede trasladarse a la actuación. Puede hacer de él un actor más consciente, más intuitivo, más conectado con los matices de cada escena. Quizás por eso sus interpretaciones son tan cautivadoras, porque tiene esa profundidad que viene de experiencias de vida diversas y enriquecedoras. Por supuesto, no faltarán las críticas, las habladurías. Algunos dirán que es una moda pasajera, otros que es una pose para dar una imagen más natural. Pero si vemos la constancia con la que lo practica y la pasión con la que habla de ello, es difícil dudar de su sinceridad. Es un hombre que ha encontrado en el mar un refugio, un lugar donde ser él mismo, y eso es algo que todos admiramos. Y a nosotros, sus fans, nos encanta descubrir estas facetas ocultas. Nos hace sentir más cercanos, más humanos. Nos permite ver más allá del personaje público y conectar con la persona real que hay detrás. Así que, Can Yaman, gracias por compartir esta parte de ti con nosotros. Es una revelación que, sin duda, nos ha dejado con una nueva admiración por tu persona. En resumen, amigos, hemos descubierto que la pasión secreta de Can Yaman, ese bombón turco que tanto nos enamora, es la pesca deportiva. Una afición que lo conecta con la naturaleza, que le brinda paz y que requiere paciencia, estrategia y una profunda conexión con el mar. Una pasión que, lejos de alejarlo de su carrera, parece nutrirlo y hacerlo aún más interesante. Es un recordatorio de que todos tenemos nuestros mundos interiores, nuestras fuentes de recarga, y que es importante valorarlos y a veces compartirlos. ¿Y a ustedes, qué les pareció esta confesión? ¿Se lo esperaban? Me encantaría saber su opinión en los comentarios.
Déjenme saber qué piensan de esta faceta de Can Yaman. ¿Les gusta la pesca deportiva? ¿Tienen alguna pasión secreta que les gustaría compartir? Estoy deseando leerlos. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, si les ha sorprendido tanto como a mí, no olviden darle un buen pulgar arriba. Eso nos ayuda un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos los fans de Can Yaman, para que nadie se pierda esta increíble revelación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.